están? Bueno, empezamos la clase de hoy. Lo que más les encantó fueron los colores de la original. Chicos, pueden utilizar los colores de la original. Esto es azul hortensia. Sí, es un azul como un azul bebé, pero es más hortensia que bebé. Este es un azul aguamarina, que realmente es un azul muy oscuro. En mi caso, la verdad me encantó. Amarillito, que puede ser un amarillo bandera fácilmente. Verde aqua y ya. Nada más, porque no tiene nada más. Y lo pueden hacer en este mismo orden. Lo único es que este blanco o color hueso lo van a trabajar con el azul agua marina. El naranja puede ser el verde aqua y el amarillo si lo dejan como amarillo para que no se me pierdan mucho. Chicas, las que van llegando, compartan con los grupos de WhatsApp para que las chicas se enteren que ya estamos acá, que ya vamos a empezar la clase. Voy a listar mi patrón mientras llegan las chicas. Mi amor, porfa, me llevas esto para allá. Por acá mi patrón, porque sí estoy trabajando con patrón, chicas, por la sencilla razón que estamos aprovechando para editarlo. Yo la verdad estoy aprovechando para editar el patrón y estar seguras pues que sí está bien, porque ustedes saben que este patrón me ha hecho sufrir mucho. En la cuestión, mira esto, en la cuestión de que a muy pocas personas le queda bien. La mayoría de personas sufren mucho a la hora de tejerlo por bueno, porque no lleva una secuencia, chicos. Los patrones normalmente se empiezan con 10 puntos bajos, luego 10 aumentos, luego un punto bajo, un aumento, luego 2 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, y cuando ya está 6 puntos bajos, un aumento, podemos dar 10 puntos bajos, un aumento, luego volvemos 7 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, y así lleva una secuencia, más o menos, porque cuando lleva diseño cambia un poco. Entonces, en ese caso, la gente tiene una idea, pero cuando es como este, que en cualquier lado hay que colocar un aumento, sí se complica un poco. Bueno, chicos, ya llegaron todos, pues empecemos a tejer de una vez. Hola María Elena, ¿quién más ahí? Por acá, Luz Betsaida, Michelle, Mirella, Mariana, ¿cómo estás? Angélica, Leticia, Olga Lucía, Daniela, gracias Marta Consuelo, Elizabeth, gracias chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van mis niñas? Alejandra, Adriana, Daisy, por ahí se me fueron mensajes, gracias, gracias. Esta es para la mochila de Elsa. ¿Listo, mis niñas? La mochila de Elsa y terminamos la vuelta 6. La vuelta 6, yo le coloco un gancho, ni siquiera hice nada más. No tengo ni idea de qué me hablas. La vuelta 6, mire. Y vamos a empezar como aparece en el patrón la vuelta 7. Empezamos, chicos. Vuelta 7 dice 4 puntos bajos, aqua. Yo sé que es verde aqua porque lo cambié por este azul bebé o hortensia. Entonces, 4. 1, 2, 3 y 4. Listo, empiezo con 4, pero yo voy a marcar acá donde empecé. Hola chicas, bienvenidas, gracias por estar acá, chicos, chicas, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos. Un aumento aqua, que es un aumento con este mismo verde, que es el más clarito que tengo. 1, 2. 2 puntos en 1 es un aumento, ¿ok? Y vamos a hacer 3 puntos a hueso. 3 puntos color hueso. Chicos, las personas que siempre están con la duda de los hilos, yo se los explico cada vez que puedo. No es tan difícil, tienen es que hacer el intento. Porque siempre me dicen, no, profe, es que yo lo hago así y se me enredan. No, háganlo así, practiquen un poco que ellos no se enredan, muchachos. Los hilos, como yo se los enseño a trabajar, nunca se enredan. Yo puedo terminar una mochila sin un solo enredo, siempre y cuando los ordene de la forma que ya les mostré.
3 hueso, un aumento color hueso. Un aumento color hueso, que es este. Acá. Un aumento color hueso. 3 puntos color hueso. 1, 2 y 3. 3 color hueso. Recuerden que yo tengo el patrón y estoy tachando. Un punto bajo verde aqua. Acá solo uno, que es este verde aqua. Todas las clases quedan grabadas y guardadas, chicos. Lo estamos haciendo en los en vivos por la razón que no tengo tiempo de grabar. Y si no aprovecho de hacer los en vivos, no la terminamos. Y esta mochila Elsa, pues la verdad hace rato que ocupaba tenerla ya terminada. 3 puntos, nuevamente color hueso. ¿Cómo están, chicos, chicas? Bienvenidos. 1, 2 y 3. Pueden compartir en el grupo de Facebook de Creaciones Mari Crochet Colombia. Pueden compartir en los grupos de WhatsApp para que las chicas se enteren que ya estamos acá en YouTube en la clase de hoy. 3 puntos color hueso y nuevamente un aumento color hueso. Acá está, un aumento color hueso. Y 3 puntos color hueso. Acá. Gracias, gracias, chicas. Gracias, gracias, Nancy. 1, 2 y 3. Aprovechen a revisar sus hilos, chicos. En el caso de la de Stitch que estamos tejiendo en Facebook, se recogen los azules petróleo y en estas se recogen mucho los naranja. Siempre hay unos hilos, yo creo que a ratos es porque es un poquito más grueso que los otros y pues porque no se están usando. Entonces es muy normal que si no los estamos utilizando, pues se recojan. Pero miren que no se hace para que se cierre, es simplemente para que no se vean los hilos por la parte de atrás. 3 puntos color hueso. Un aumento color hueso aqua. Un aumento color hueso aqua. Así que con el color hueso hago un punto más y ahí hago el aumento con el verde aqua, que es un verde demasiado clarito. Porque yo considero este verde aqua y este la verdad se me hace más clarito todavía. Rosemary, bienvenida. Gracias, Janet. Gracias. Y siguen 2 puntos bajos, verde aqua. 1 y 2. Y luego dice un aumento verde aqua, que es 1 y 2. En el mismo punto, porque es un aumento. Venga, chicas, que es que estoy rayando el y naranja. El patrón. Yo estoy trabajando con el patrón porque necesito comprobar que el patrón está bien hecho. Y vuelvo a trabajar con el naranja. Acomoden sus hilos. Tómense el tiempo de ordenarlos para que realmente no se les enreden. ¿Listo? 3 puntos naranjas. 1, 2, 3. Un aumento naranja. Un aumento naranja. 3 puntos bajos naranja. 1, 2, 3. Un punto verde aqua. Un punto verde aqua. Y luego 3 puntos. Venga que ya se me acabó la hoja. Esto es naranja, esto es naranja, esto es agua. Y terminamos la primera hoja, miren. Corregida, no tiene nada corregido,
simplemente cambié las letras, pero no crean que es que hay algún punto corregido, que lo cambié o algo, no. Vuelta 7. Entonces dice 3 puntos bajos, naranja, allá dice un punto bajo, verde aqua y siguen 3 puntos bajos, naranja. Uno, dos y 3. Un aumento naranja. 3 puntos bajos naranja. 1, 2, 3. Y un aumento naranja verde aqua. Naranja. Verde agua. Listo. Voy a hacer una pequeña pausita para acomodar mis hilos. Porque empiezo a sentir, chicas, cómo el hilo se va quedando por dentro. Yo sé que es raro, pero sí se siente, muchachos. Sí se siente cuando el hilo se hace nudos por la parte de atrás. Ya es mucha sensibilidad en las manos, pero sí se siente. Entonces, al paso que uno va tejiendo, se va dando cuenta dónde quedan nuditos y es porque el hilo está quedando por allá quietecito. Recuerden, no se hace esto para que se cierre. Vea, si usted siente que lo aló mucho, lo vuelve a poner en la posición. Es para que no se vea por este lado, porque miren, por ejemplo acá, mire, ahí se ve mi hilo. Ahí se ve. Miremos, era el blanco, ¿sí ven? Ahí ya no se ve, ¿sí ve? Y no necesitamos que él se cierre, simplemente usted vuelve y acomoda porque es para que no se vean los hilos. Son hábitos que no son tan chéveres porque hay gente que no necesita hacerlo, pero eso depende mucho de su material. Entonces, cuando el material se nos recoge, como en mi caso, sí es mejor hacerlo porque pues de pronto un hilo está un poco más grueso o porque sí, porque no, bueno, no importa, pero sí son hábitos que es mejor hacerlos y no tener todos los hilos que se noten por fuera. Vamos en el aumento naranja, verde aqua. 2 puntos verde aqua, un aumento verde aqua. Así que son 2 puntos. 1, 2 y un aumento. Amarillo y dice que vamos a hacer 3, un aumento amarillo y 3 amarillos. Listo. 3 amarillos. 1, 2, 3. Un aumento amarillo. 3 amarillos. Un punto verde aqua. Y 3 amarillos. Y un aumento amarillo y 3 amarillos. A ver. Hola, señora Doris, ¿cómo está? Señora Leticia, Luz Caterine, bienvenida. Luz Dari Torres, bienvenida. Julia Beatriz, ¿cómo están? Gracias, chicas, por estar acá. 1, 2, 3, el aumento y me quedan 3. 1, 2, 3. Termino en el verde aqua antes del gancho. Listo. Vamos a ver si termino ahí, ¿no? Pues yo les mostré dónde está, pero no sé si termine ahí. 1, 2, 3. Y dice que, no, terminó perfecto, muchachas. Un aumento amarillo, verde aqua. O sea, acá donde yo tenía mi gancho, ahí terminé perfecto esta vuelta, vea. Un amarillo, verde aqua.
Una vuelta que termina perfecto donde debe terminar. Uy, qué maravilla. Ahí, aumento, amarillo, verde agua. ¿Listo? Voy a marcar para que ustedes se ubiquen porque hay vueltas o tengo vueltas que no cierran tan perfectas. Esta es la vuelta 7 terminada. Aprovechen, mire, vea. Si ve cómo se ven los hilos, que no es que yo tenga una manía rara, ni mucho menos, pero los hilos se ven. Entonces, ¿por qué no aprovechar y estirarlos? Vea, está un poquitico, vea. Ya, mire, ahí se ve un poquito el color negro, mírelo acá. Y yo miro cuál de los dos es. Era ese. Listo, ya. Mire. Y si a usted le incomoda o cree que se recoge, entonces estírelo de nuevo. Mire, nada más. Y consérvelo plano. No es más lo que hay que hacer. Lo estira, lo acomoda, lo pone lindo, lo consiente y ya. Señora Basilia Espina, no es ningún desperdicio de hilo porque si usted se da cuenta se teje con él, mire. El desperdicio es de pronto que usted no le ha puesto atención o no se ha empapado del tema, pero el hilo jamás se desperdicia. Usted no sabe, mostrémosle a la compañera las cosas tan hermosas que hacemos. Miren, estas obras de arte, la única forma de hacerla es que lleve muchos colores y no es ningún desperdicio de hilo. Mire, el hilo no se queda por dentro, no se ve, mire, no es tapestry, que eso es un desperdicio de hilo. El tapestry es un arte bastante, digamos, con una reputación bastante dudosa a la hora de decir que se desperdicia material. Porque, o sea, digo reputación dudosa porque sí se desperdicia, pero no se desperdicia. Siempre tiene los dos lados. En este caso, no. Acá no se desperdicia, vea. El diseño queda tan perfecto por dentro como por fuera. Entonces, no hay ningún desperdicio de material. El que usted ignore la técnica, no la conozca y no se dé el tiempo de conocerla, ahí sí se nos sale de las manos. Pero ponga mucha atención con su opinión y sobre todo procure empaparse de temas como esto. Esto es una obra de arte y es respetable y sobre todo es algo de nuestro país. Nosotros somos de Colombia y por favor respeten nuestra técnica. Entonces no es jamás un desperdicio de material. Esto es una obra de arte y muchos desearían tener una mochila como esta en sus manos y decir, la hice yo. Entonces, empiece por cuidar sus comentarios, ¿ok? Seguimos, muchachas. Seguimos con nuestra obra de arte que es maravillosa, maravillosa. Miren, mochilas como estas se empezaron desde acá con la misma cantidad de material y se hizo un fondo espectacularmente colorido y se hizo un cuerpo de mochila maravillosamente colorido y no hay ningún desperdicio de material. Es una obra de arte de nuestro país, Colombia, 100% colombiana y orgullosamente puedo decir que en este arte no se desperdicia un solo milímetro de material, mire, porque esto que va por dentro me le da mi textura, mi mochila, me le da firmeza, me le da cuerpo, le da calidad y es lo que hace que nuestra técnica sea tan valiosa para el resto del mundo. Nos la copian en China, en Australia, en todas partes del mundo. La gente se desvive por aprender una técnica que es 100% colombiana y nos imitan muy bien. Hay otros que nos falsifican muy mal, pero la técnica es 100% colombiana. Así la estén haciendo en China, en Europa o en cualquier parte del mundo. Cualquier persona que vea esto tejido dice es una técnica colombiana o son mochilas colombianas o son bolsas colombianas. Entonces, mucho cuidado con eso. El que nosotros ignoremos cosas no nos da derecho a opinar y menos en temas tan delicados como son las artesanías y menos las artesanías de nosotros los colombianos, que la verdad, en este caso, la técnica guayú es impecable, mire. Aquí no hay un desperdicio de hilo por ningún lado. Lo que hay es una obra de arte. Entonces, ojo con eso, muchachas. Ojo con eso. Acá dice que terminé.
Sí, terminé la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8 y vamos. No, por eso, señora Dioselina, yo entendí perfectamente que la señora ignora totalmente lo que somos y lo que estamos haciendo, pero sí tiene que poner mucho cuidado con los comentarios porque yo no tolero ningún ningún comentario fuera de lugar. Si van a opinar algo, que sea algo lindo, pero no algo tan patético como lo que acaba de decir la señora, no lo toleramos. No estamos para tolerar cosas como esas. Nosotras somos muy respetables en lo que hacemos y lo que nosotros hacemos es muy digno y muy valioso para el mundo entero, como para que venga una persona y nos quiera desacreditar o quitarle valor a la técnica de nosotros. Yo he hecho varias mochilas, varios diseños suyos. La mejor explicación aprender. Gracias, gracias, señora Janet. Pero señora Janet, no escriba en mayúscula. Colóquele minúscula a su computador porque las mayúsculas parece que estuviera regañando y suena como un comentario malo. Entonces, colócala en minúsculas, porfa. Bueno, eso me han dicho a mí, ¿no? Que es como si fuera un comentario malo y yo sé que usted tiene toda la buena actitud y lo que quiere decir es muy positivo y muy bonito, pero sí, en minúsculas, porfa. Chicas, empezamos la vuelta 8. No, y muchachas, aprendamos a hacer respetar lo que somos sin necesidad de ser groseros, pero sí con todo el orgullo de saber que es nuestro. Empecemos por ahí, sintiendo nuestro lo que hacemos y defendiendo lo nuestro, que nosotros realmente no nos valoran en muchas otras cosas, pero en esta artesanía de la mochila guayú sí nos valoran, nos reconocen, nos respetan, nos quieren, nos admiran y tenemos que enseñarle a la gente que somos arte y un arte milenario y un arte de nuestros ancestros y un arte que se lleva en la sangre y un arte que nosotros cultivamos y un arte que respetamos y lo hacemos con honor. Empecemos vuelta 8. Ya me inspiré mucho, muchachas. Uy, Dios mío, se me olvidaba que perdí los estribos porque pensé que estaba en la página donde me desahogo. Y no, estamos en el canal de YouTube donde no tengo derecho a desahogarme mucho. Chicas, voy a dejar mi ganchito ahí para saber que empiezo mi vuelta 8 y dice que empiezo con un punto bajo, aqua. Acá tengo donde terminé, que fue un aumento amarillo, verde, aqua, y empiezo con un, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Bloqueando a la señora? Un verde aqua, acá, un aumento, que en este caso es azul bebé, entonces un verde aqua, solo uno, sin cerrarlo, vamos a hacer. Sí, Víctor Hugo. No, pero la señora yo sé que no sabe, porque qué día vino una compañerita acá y me dijo, profe, usted una vez me regañó que por favor no escribiera en mayúscula y yo no sabía, profe, qué pena. Entonces, por eso lo hago con cariño con la compañera, porque ella me explicó, profe, cuando uno la ve a usted en el computador, es muy normal que cualquier cosa que uno escriba se vaya en mayúscula. Entonces, yo ya entiendo que no lo hacen de maldad, sino que sí, sin querer, de pronto están en el computador, empiezan a escribir y él solito se va en mayúscula, así que no es nada malo, pero sí parece que estuviera gritando. Tiene razón, Hugo, gracias. Sí, profe, es grosero escribir en mayúsculas. Sí, pero en mi caso, chicas, lo hago es porque a mí sí me han llegado reportes y de hecho cuando estamos en TikTok, esas personas que escriben en mayúscula, TikTok las elimina el mensaje porque para él es grosero. O sea, puede ser que la persona dijo algo vulgar o sí, alguna expresión mala, pero entonces es por eso, es porque las redes sociales son muy delicadas con detalles tan simples como esos. Bueno, mis niñas, entonces seguimos con un punto hueso, un aumento hueso aqua. Aquí, un punto color hueso. Confirmo, chicas, porque no quiero enredarlas. Terminé con un aumento amarillo, verde aqua, y empiezo acá con un punto verde aqua, un punto hueso, un aumento hueso y verde aqua. ¿Listo? Acá, muchachas. Un aumento verde. Ahí está. Hueso con verde aqua.
2 puntos, verde agua. Listo. Un aumento, verde agua. Un aumento, verde agua. 6 puntos, color hueso. Gracias, chicas, gracias. Lo que pasa es que las niñas que me siguen de hace harto ya no solo me entienden, sino que han practicado mucho y saben que nuestra cultura colombiana es muy reconocida gracias a este arte de tejer con tantos hilos y que jamás es un desperdicio, es un honor aprender a trabajar con tantos hilos y nosotras sí entendemos por qué se trabaja. O sea, nosotros sí sabemos que cada hilo significa un color, un diseñito, un punto, una rayita. Entonces, para nosotros cada hilo es tan importante porque sabemos que es esa liniecita que hace que se vea la diferencia, el color o el diseño. Pero las personas que no saben, pues toca empaparlas del tema, muchachas. 6, color hueso. 2, verde aqua. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y verde aqua, 2. 1 y 2. Un aumento, hueso. Ah, sí, no sabía, señora Luz Mirella. Bueno, yo casi no escribo por WhatsApp, envío muchos audios, pero yo no sabía que también le llama la atención a uno por ahí. ¡Ay! Qué bueno saberlo. Un aumento, verde aqua, que es este. 5, verde aqua y un aumento. Ah, no, esto es hueso, muchachas. Esto no es ningún verde agua. Estos son huesos. Entonces acabo de hacer un aumento hueso, que es este. 5 puntos hueso y un aumento hueso. Perfecto. 5 puntos hueso. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento hueso. Un aumento hueso y 2 puntos bajos color hueso. Y un aumento color hueso verde agua. Ahí está. Listo. Esta parte de acá, esta parte blanca, está formando esta parte de ahí. Mire. Ahí vamos. Ahí. Entonces, la flor va a quedar como esta. Esta de acá es esta. Mire. Y esta, pues, sí es la amarillita. ¿Sí ven? Para que se vaya cerrando los petalitos. Ahí vamos, chicos, ahí vamos. Es el mismo diseño. Alguien me preguntaba, profe, pero sí queda igualito. Sí, chicos, ustedes solo cambian los colores si lo quieren y les va a quedar igualito. Venga a ver, que por acá se ve un poquitico el naranja. Yo pongo la mano ahí, es para saber qué tanto halo o qué tanta fuerza le hago a mis hilos para que él no se recoja. Y vea, ahí no se recoge, chicas. Vea, planito, planito, totalmente planito. Damaris Jiménez, pero me tienen enamorado de estos. Ay, sí, chicas, la verdad, nos pusimos en la tarea de hacer 2 diseños espectaculares, que es Stitch y el de Elsa. Y no se imaginan, Elsa va a llevar un color muy pálido, pero esto con sus copitos de nieve le van a dar increíble. Que un color tan claro con otro color claro sea espectacular, pero se van a dar cuenta lo hermoso del arte o lo hermoso de este arte que nosotros sabemos manejar. 2 puntos, un aumento. Acá está, hueso verde agua.
un punto que es este verde aqua. Seguimos. Un punto verde aqua. Un punto naranja. Llegamos a los naranjas. Llegamos a los naranjas. Hola chicas, ¿cómo estás? Nara, ¿cómo estás? Amanda, bienvenida. Neila Sánchez, bienvenida. Señora Leticia, gracias, mis niñas. Gracias por ser tan especiales y chulear todo lo que hacemos. Un punto naranja y un aumento naranja verde aqua. Sí, chica, la verdad sí, estoy feliz. Una señora comentaba que por qué no hacía esto en talleres, más bien seminarios de pago. Pero yo me pongo a pensar, chicas, si yo me pongo a querer hacer todo en seminarios de pago, no me divierto. Y yo quiero divertirme con ustedes, o sea, hacer esto, estar acá, echarnos chismes, contarnos cosas. Dos verdes aqua, acabo de hacer un aumento naranja verde aqua y dos verde aqua. Un aumento verde aqua. Y esto es una forma de divertirnos, muchachas, tejer, aprender, conocer, vivir la experiencia de hacer una mochila en un en vivo es también espectacular, chicas. Poner a prueba qué tanto sabemos, qué tanto entendemos y sobre todo qué tanto o qué facilidad tenemos nosotros para entender una explicación. Para con simplemente seguir un paso a paso podemos lograr hacer una mochila igualita o hasta mejor, porque hay gente que le cambia colorcitos, detallitos y les queda mejor que las que uno hace. Un aumento verde aqua acá, 5 naranjas, 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento naranja verde aqua. Entonces acá, naranja verde aqua. Zoraida Miranda, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Gracias, señora Nara, bienvenida. Señora, ¿quién está por acá? Morena Guadalupe, buenas noches. Alice, bienvenida. Joana, hola, ¿cómo estás? Gracias, Luz Caterine, bienvenida. ¿Cómo van mis niñas? Bienvenidas, chicas. Terminamos con un aumento naranja, verde, aqua. Un punto verde, aqua y dos naranjas. Un punto verde, aqua. Solo uno. Sí, y dos naranjas. Hola, señora Z. ¿Quién será la señora Z? Después de el punto verde aqua, dos naranjas. Y luego un aumento naranja. 3 naranjas. 1, 2, 3. Un aumento naranja. Esto es para que no se cierre el fondo y no se vuelva un plato. Y 2 puntos bajos naranjas. 1, 2. Y un aumento naranja verde aqua. Pero esperen, yo estiro porque ya sentí mis hilos todos recogidos, vean. Listo, vean. Queda hermoso. Y es aumento con verde agua. Ay, señora Corina, ¿cómo estás? Bienvenida, señora Corina. Gracias por aclararnos que es usted. Y dice que va naranja, verde aqua y un punto verde aqua y empezamos los amarillos. Listo. Señora Damaris,
Leticia, profe, me retiro, no puedo terminar. Tranquila, señora Leticia. Gracias por la compañía, gracias por pasar a saludar. Se le valora mucho esos segunditos, minuticos y hasta horas que nos dedican, porque cuando se pueden, yo la he visto que está en todo el en vivo, así que tranquila, señora Leticia. Amarillo, un aumento, amarillo, verde, agua. Entonces acá, un punto amarillo y un aumento amarillo, verde, agua. Listo. Miren lo hermoso que empieza a verse. Y dice que es un amarillo, un punto amarillo, un aumento amarillo, verde, agua, dos puntos verde, agua y un aumento verde, agua. Entonces, 1, 2 y un aumento verde, agua. Listo. Y dice que van 5 amarillos. 5 amarillos. Acomoden sus hilos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 amarillos, un aumento amarillo, verde, agua. Un aumento amarillo, verde, agua. Y un punto verde, agua. 3 amarillos. 1, 2, 3. Un aumento amarillo y 3 amarillos. 1, 2, 3. Y un aumento amarillo a verde agua. Un aumento amarillo y verde agua. Acá. Me queda un puntico solito y donde tengo marcado mi gancho, pero no importa. Ahí me dice que terminó con un amarillo, verde agua. Así que ustedes saben que ahí no hay ningún problema en terminar antes el diseño, no hay ningún problema. Reviso, mire el color negro se nota, es el único, entonces aprovecho a estirarlo. Ya. Listo. Ahí terminé la vuelta. Recuerden que si lo alan muy fuerte pueden acomodarlo, muchachas, no tienen que dejarlo así. Ahí terminé y vamos a empezar la vuelta 9. Ay, me rayé la mano. Un aumento amarillo, verde agua. Listo. Vuelta 9. Y dice la vuelta 9 que vamos a hacer 2 verde agua. Hola, señora Lucy Duarte, ¿cómo está? Anet, bienvenida. Profe, me despido. Que tenga feliz. Igual, señora Anet, descansen, descansen mis niñas. Yo voy a trabajar por ahí media horita más y ya también me voy a descansar, bendito Dios. 2 verde agua y volvemos con el color hueso. Y vamos a hacer un punto bajo, color hueso, un aumento y 4 color hueso. 2,
3, 4. Un aumento color hueso que va acá. Y 3 verde agua. Hola, señora Yané. Connie, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿De cuántos puntos quedará el fondo? La idea es que sea más o menos 240. Puede quedar un poquito menos, o sea, 230 y algo, pero no más de 240. O sea, máximo 240. Es mejor un poco menos y no más. Entonces, esa es la parte que estamos checando a ver cómo nos queda, porque este es como de 180 nada más. Entonces, sí va a quedar más grande que este. Y 4 color hueso. Señora Sally, ¿cómo está, señora Dioselina? Profe, una pregunta, ¿esta mochila se puede hacer mini? Señora Dioselina, yo voy a vender el patrón con las dos cuadrículas, no el fondo, porque este fondo, pues el tamaño que usted quiera, si usted lo quiere hacer, por ejemplo, de 180 es más o menos este. Y si ya usted lo quiere más grande, pues ya hace este. Entonces, el fondo va a ser un solo fondo. Usted va a llegar al momento que lo va a tejer y va a decir hasta acá para la mini mochila. Pero la cuadrícula sí me tocó adecuarla para que les quede una para mochila grande, que es de 240, y una para una mini. Entonces, sí les voy a dar en el patrón esa opción. Color hueso, un aumento color hueso, 4 puntos color hueso, un punto bajo de verde agua y 5 color hueso. Aquí va un punto bajo verde agua. Revisemos cómo van con nuestros hilos que se recogen. Listo. Ahí, vean. Muy bonito. Un color verde agua, un solo punto, y 5 color hueso. Tres, 4, 5. Un aumento color hueso y 5 puntos bajos color hueso. 1, 2, 3, 4, 5. Color hueso. 3 puntos bajos verde agua. Uno, 2, 3. Y vamos a hacer los naranjas. Pero antes de empezar el naranja, aprovecho a revisar. Listo. Y dice que va un punto bajo naranja, un aumento naranja y 4 puntos bajos naranjas. Un punto bajo naranja, un aumento naranja y 4 puntos bajos naranja. 1, 2, 3, 4. Un aumento naranja y 3 verde agua. Un aumento naranja y 3 verde agua.
Elizabeth Mato, yo también quiero los dos patrones. Sí, chicas, viene en el mismo PDF los dos patrones porque la mayoría me pidió la mini y yo la verdad, pues el patrón que tengo de una es la grande. Entonces, pues yo dije, no, dejemos en un solo precio el PDF para que tengan los dos. 3 verde aqua. 3 verde aqua. 4 naranjas. Hola señora Rose, Blanca Nubia, bienvenida. Patricia Victoria, ¿cómo estás? Carmen Sofía. Profe, buenas noches, Dios te bendiga y muchas gracias Gracias señora Carmen Sofía, gracias tan bella. Y vamos a hacer 4. 4 o 3. Acá me decía verde, verde, 4. 4 naranjas. 2, 3, 4. Un punto bajo verde aqua. 5 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5. El aumento naranja y nuevamente 5 naranjas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 3 verde aqua, pero antes de hacer los verde aqua, recuerden revisar cómo está su fondo. Vean, en mi caso se ven muchos hilitos por allá. Entonces aprovecho a revisarlo. Listo. Miren, ahí vamos. Y dice que van 3 puntos bajos. Aquí estoy rayando mi patrón verde aqua. Y empezamos con los amarillos. Aquí 3. 3 verde aqua. 1, 2, 3. Un punto bajo amarillo. Un aumento amarillo y 4 amarillos. 1, 2, 3 y 4. 4 amarillos, un aumento amarillo. Un aumento amarillo. Y 3 puntos bajos verde aqua. Uno, 2 y 3. 3 verde aqua. 4 amarillos y un punto verde aqua. 4 amarillos. 4. 4 amarillos, un punto bajo verde aqua. Solo uno acá. Un punto bajo verde aqua.
y 5 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 amarillos, ya quito mi gancho. 5 amarillos, un aumento amarillo y un punto bajo amarillo. Ahí terminé mi vuelta. Cuatro puntos bajos amarillos, un verde aqua, 5 puntos bajos amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento amarillo y un punto bajo amarillo. Ahí terminé la vuelta, chicos. Estaba corrigiendo que sí, quedó terminada la vuelta 9. Vamos a empezar la vuelta 10. Ay, muchachos, súper bien. Hasta ahora nada que corregir. Ya se va. Más que todo se ve perfectamente el pétalo. Si lo comparamos acá con el azul, también se nota bastante. Mira, esta patica es esta. Vean que está empezando. Mira. Y esta es que ya empieza a adelgazarse acá y a adelgazarse allá. Pues yo se los muestro con el azul porque el blanco es como tan difícil y el amarillito, bueno, el amarillito sí va igualito también. Vea, esta patica encaja perfecto ahí. Y este se está reduciendo. Solo que este es amarillo claro y este amarillo oscuro, pero está quedando perfectamente igual. Voy a acomodar estos hilos que se me ven mucho. Y un poquito de naranja. Listo, chicos. Listo, terminé con un punto bajo amarillo y vamos a ver con qué empiezo la vuelta 10. La vuelta 10 empieza Graciela Pérez, bienvenida. La vuelta 10 empieza con 4 puntos bajos verde aqua. Vamos a hacer 4 puntos bajos verde aqua. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? 4. Yo voy a marcar el último amarillo porque recuerden que ahí fue donde terminé y empecé con 4 verde aqua. Yo voy a buscar una pluma roja que creo que es más fácil de verla ahí. 4 verde aqua. Un aumento verde aqua. Un aumento verde aqua. Un punto bajo verde aqua. Acá. Un punto bajo verde aqua. 10 puntos bajos color hueso. 10. De una vez me voy con 10, muchachos. Diez puntos bajos color hueso. Nueve y 10. 10 puntos bajos color hueso. 3 puntos bajos verde aqua. 1, 2 y 3. Y un punto bajo color hueso. Un punto bajo color hueso. Un aumento color hueso.
un aumento color hueso. 2 puntos bajos, verde aqua. Hola señora María Angélica, ¿cómo estás? 2 puntos verde aqua. 6 puntos color hueso. 6 puntos color hueso. Cinco, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 color hueso. Un aumento color hueso. Acá. Revisemos cómo está, porque no puedo seguir avanzando hasta que no. Listo. Era un poquitico nada más. Acabo de hacer un aumento color hueso, un punto bajo color hueso, un punto bajo color hueso, 7 puntos verde aqua. 7. 1, 2, 3. Hola Lorena, ¿cómo estás? Y la parte 2 de la mochila de la base de colores, ¿para cuándo? No sé, señora Lorena, como ese es tutorial, entonces no sé cuándo tenga tiempo de grabar para subirlo. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo creo que esta semana no, porque tengo clases presenciales, 7 verde aqua, 10 naranjas. Primero tengo clases presenciales y segundo, el viernes viajo. El viernes no voy a estar en Bogotá, entonces yo creo que para esta semana no. Yo creo que más fácil la otra semana que ya regrese de viaje, me organizo un poco y saco por ahí unos 2 días para grabar, para ya subir la parte final. Lo que hay que subir es muy poco, realmente yo he grabado como 15 minutos del próximo tutorial y ahí para arriba es solo tejer, tejer, tejer y volver a grabar ya pasadores, cordones y ya nada más. O sea, falta muy poquito. 3 puntos bajos. Vamos en 3 puntos verde aqua, 10 naranjas. Vamos primero con los 10 naranjas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 verdes. 3 verdes. 1, 2 y 3. 3 verdes. Un punto bajo naranja. María León, esta yo creo que va a quedar de 240, más o menos, entre 230 a 240. Un punto bajo naranja, un aumento naranja. Y 2 puntos verde aqua. Carmen Sofía Guzmán, sí, profe, desde Umbra y con su familia. Sí, ya el viernes, Dios mediante, chicas, ya llevo 1 mes y medio acá en Bogotá y no he ido a ver a mis padres y ya no me aguanto más. Voy a ir a ver y para acabar de completar, es el cumpleaños de mi papá mañana. Mañana está cumpliendo 60 y tantos, no sé ni cuántos, muchachas, no sé cuántos años. Entonces ya este fin de semana, aprovechando, no sabía que era puente, me enteré preciso
el sábado que estábamos celebrando el cumpleaños de mi suegro y pues les comenté que este fin de semana me iba a celebrar el de mi papá. Entonces, ay, que qué bueno que era puente. Y yo, ¿cómo que es puente? No, pues me quedó perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, sí, sí, chicas, voy a aprovechar a ir a ver a mi viejo que anda de cumpleaños. Siete naranjas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y un aumento. Sí, claro, chicas, ya es justo y necesario porque llevo eh, 7 azul verde agua. Llevo ya desde enero que no los veo y ya llevo mes y medio en Colombia y pues no he ido. Entonces sí, me voy para allá, Dios mediante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete verde agua. Lorena Arauz, voy a estar pendiente de la base. Me quedó súper. Sí, ese diseño está programado para eso, para que quede muy plano y 10 amarillos, para que quede muy plano y sobre todo casi con cualquier material se puede sacar esa mochila. Queda demasiado espectacular. 10 amarillos. Esperen, yo por acá voy a estirar el color negro, que es el único que se nota un poco. Sí, ese está hermoso. La verdad, lo que hay para aprender ahí para arriba es muy poco, porque ya no se hacen aumentos, pero sí, sí lo tengo que subir en cualquier momentico porque yo necesito la mochila terminada. Hay una señora que está muy interesada y me dijo que si quedaba un tamaño grandecito, se animaba a comprarla. Y la verdad, creo que me va a quedar un tamaño grande muy hermoso. Entonces, yo creo casi la tengo vendida, chicas. Entonces sí me toca afanarme para entregarla. 10 amarillos. Uno, dos, 10 en total, chicos. Y me imagino que le quedó colorinche. Ay, es que esa mochila es muy hermosa por lo colorida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 amarillos. 3 verde aqua. Ay, mi mochila hermosa. Verde aqua. 1, 2 y 3 verde aqua. Un amarillo. Un aumento amarillo. Dos verde aqua. Ahí quité el gancho, pero recuerda que estaba en el último amarillo. 1 y 2 verde aqua. 4 amarillos. Cuatro. Chicos, ahí terminé la vuelta 10. Miren que es muy extraño este fondo, pero ve, acá tenía el gancho y ahí no termina. Terminó ahí con 4 amarillos. Y ya empieza la vuelta 11. Les voy a mostrar. Mire, 4 amarillos y empieza vuelta 11. ¿Sí ven? Esto es para saber dónde voy. No estoy corrigiendo nada. Esto es porque era un azul bebé y pues obviamente lo cambié por verde aqua y este era un verde y lo cambié por naranja, pero no he corregido nada. Hasta ahí el patrón va perfectamente bien. Empezamos la vuelta 11 mañana, chicos. Descansen. No empiezo la otra vuelta porque ya son las 8:30 y si empiezo la otra vuelta toca terminarla, no se puede dejar empezada. Entonces acabo de terminar con 4 amarillos la vuelta 10. ¿Ok, chicos? Nos vemos mañana. Ahora sí empieza a verse como realmente tiene que verse, que es como este fondo. Ahora sí empieza a verse. Mire.
Más parecido al fondo, ¿verdad? Sí, empieza a verse muy hermoso y ya no se ve tan clarito. Mire que ya no se ve tan clarito como creían. Chicas, hasta mañana, descansen. Recuerden, nos vemos mañana. Las que están en el taller de los fajones, nos vemos mañana a las 5. Las que están tejiendo Stitch, nos vemos a las 6 en Facebook. Y las que están tejiendo la Elsa, que va a ser con este fondo, nos vemos muy a las 7:15 de la noche. Hasta mañana, chicos. Que descansen. Gracias por la compañía. Se cuidan mucho.